Buenas tardes, nos encontramos en el prestigioso restaurante Casa Tom, Parrilla Creativa. Nos encontramos al lado de sus propietarios, el chef Cristian Tovar y la ingeniera Carla Albán, los cuales nos han permitido esta entrevista. Quisiera preguntarles dónde se encuentra ubicado su restaurante, su local para el servicio de las personas. ¿Qué tal? Qué gusto, es un gusto y un enorme placer el tenerte aquí presente. Para nosotros, desde los representantes como tú, venga a este local. Nosotros estamos ubicados en la vía que va de La Salle a Maguaña, la avenida Huancavilca, N1128 y 5 de junio, en la entrada al barrio La Florida, pasando ya a Maguaña. Perfecto, dígame, ¿a qué se debe el nombre de su local o desde dónde trasciende este nombre? A ver, el Casa Tom Parrilla Creativa viene desde que vendíamos empanadas tipo colombianas con mi hermano en la calle. Lo hacíamos por ganarnos un dinero extra, digamos así. Salíamos a vender en la calle en las noches después de nuestros trabajos. Él estudiaba, también trabajaba. Y dijimos, tenemos que darle un nombre. O sea, puede ser que vendamos empanadas en la calle, pero tenemos que identificarnos de alguna manera, que la gente nos conozca. Entonces ahí vino el nombre de Casa Tom, servicio de alimentación, era en ese momento. ¿Por qué Casa Tom? Porque hace referencia a mi familia, que es Casa Tobar Manizales. Y de ahí el Parrilla Creativa es porque ya con el pasar del tiempo, cuando ya nos dedicamos netamente a lo que es carnes, porque cuando yo entré a estudiar yo tuve siempre bien claro de que yo quería aprender, estudiar gastronomía para aprender sobre el tema de la cocina, sobre las brasas, del tema de las carnes que siempre nos relacionó y la cocina creativa. Entonces de ahí viene el Parrilla Creativa, porque aquí queremos nosotros demostrar que la parrilla no es solo asar un pedazo de carne, que se puede elaborar cosas diferentes de la parrilla y salir de lo tradicional. Claro, un poco más estético, más diverso, por así decirlo. Es correcto, incluso por ejemplo aquí nosotros tenemos de las vegetales tapimados, que prácticamente son carbonizados digamos en la parrilla, los terminamos con algo de, luego son procesados y terminamos con algo de cilantro y limón para que tenga ese toque de frescura, que tenga ese estilo bien. Igual tenemos platos como el ceviche de cerdo, que por ejemplo nosotros decimos aquí. Algo más novedoso. Es correcto, o sea, la gente dice un ceviche de cerdo y más que tenga que ver con parrilla, ¿cómo? Es un ceviche de cerdo con maracuyá y chicharrón de arroz. Aquí todos nuestros platos, absolutamente todos, tienen que ver con parrilla, todos. Ok. Quería hacerle unas cuantas preguntas. Primeramente, usted, señorita ingeniera química y alimentos, quería preguntarle ¿cómo cree que las buenas prácticas de manufactura ayudan a un negocio y un concepto que puede dar a los negocios de su alrededor? Ya, a ver, primero, buenas tardes con todos, un gusto ayudarte a ti. A ver, y continuando con la pregunta, el tema de buenas prácticas de manufactura en sí es muy amplio y muy complejo. ¿Por qué? Porque incluye a todo lo que empieza con infraestructura durante el proceso de producción, desde que ingresa hasta que sale, en este caso, hasta que llegue al consumidor. En cuanto a limpieza, sanitización, tanto de equipos como limpieza en el local, los utensilios, cucharas y baños y todo lo demás. Incluye todo eso, que es un tema muy amplio. Nosotros hablamos sobre estas buenas prácticas de manufactura e incluimos aquí, ¿por qué? Porque nos ayuda a mantener la inocuidad en el alimento, sobre todo para que esto llegue al consumidor de manera segura y el consumidor esté seguro de lo que está consumiendo. Entonces, nosotros incluimos esto en el momento de como digo, en la infraestructura, para que tenga una buena, se lleve un buen manejo en cuanto a que no haya descascaros de pintura que también puede caer en los platos, de las mesas que estén correctamente establecidas, que haya un buen espacio entre las personas, que no lleguen a lastimarse y todo lo demás, que haya una correcta limpieza y sanitización, como
tanto de utensilios, equipos, ollas y todo lo demás, y sobre todo también en baños. En cuanto a los alimentos, nosotros trabajamos con proveedores y que estos alimentos ingresen de una manera adecuada al restaurante en sí, tengan un buen almacenamiento y durante el proceso tengan una buena manipulación y una buena cocción, respetando temperaturas y todo lo demás. ¿Cómo llego bueno, el consejo que yo daría a las personas que están alrededor es que primero, las buenas prácticas de manufactura es un manual. Entonces yo diría que investiguen mucho más a fondo de este manual. ¿Para qué? Porque este manual es un proceso que da paso a paso para que todo el alimento llegue de manera inocua y, como dije, segura, sobre todo al consumidor, que es las personas más importantes en este caso. Perfecto, muchísimas gracias. Chef, quiero preguntarle, ¿alguna vez ha sido víctima de enfermedades transmitidas por alimentos? Y si ha sido así, ¿qué ha pensado usted en ese momento? Tuve una muy mala experiencia hace, ¿qué será? Unos 7, 8 años. Y todo fue porque compré, al principio estaba entre si fue la salchipapa que me compré y que me comí en la esquina, que literalmente fue en la calle, o fue unas manzanas que también compré en la calle. Y después, o sea, en donde me di cuenta que me enfermé fue con las manzanas. Las manzanas, al momento que yo mordí, tenían un sabor a heces. Entonces me enfermé de hepatitis, tenía dolor de cabeza, tenía vómito, no, y lo que se me vino a la mente, obviamente, después de eso fue no volver a comprar ese tipo de cosas en la calle. O sea, amo comer, me gusta probar de todo, pero sí, ya no hago ese tipo de compras en la calle porque ahí me terminé mal y no quiero volver a pasar eso. Bueno, señorita ingeniera, ¿alguna vez usted ha escuchado sobre las HACCP y utilizan estos principios en el restaurante? Sí, sí las he escuchado. El análisis de puntos críticos de control. ¿Utilizamos estos principios? Sí los utilizamos. ¿Por qué? Porque son muy importantes, sobre todo durante el proceso de la elaboración de los alimentos en sí, porque este es otro manual en sí que nos dice paso a paso qué es lo que debemos hacer para que nuestro producto salga en óptimas condiciones. Entonces, primero se realiza un análisis de todos los peligros que puedan haber durante todo el proceso. Establecemos los puntos críticos que puede aparecer en cada uno de estos procesos. Tomamos acciones correctivas en esto, establecemos límites para evitar estos puntos críticos, verificamos sobre todo que estos puntos críticos sean controlados. O sea, una vez que ya establecimos las acciones correctivas, verificamos en cada momento del proceso que estas acciones correctivas se den. Y una vez que estas acciones correctivas estén dadas, pues lo llevamos mediante formularios, dependiendo de cada tiempos, qué persona está manipulando en ese momento, y eso en sí es lo que aplicamos sobre las casas. Ok. Una pregunta más. ¿Por qué son importantes este tipo de normas? Sobre todo, yo creo que son muy importantes, sobre todo, como dije, las personas más importantes en este proceso y en este punto son las personas que van a consumir, porque ellos a la final son los que van a salir perjudicados en todo esto. Entonces, nosotros siempre nos concentramos en que todo nuestro proceso sea inocuo. En todo momento conservamos mucho la inocuidad para que nuestro alimento llegue seguro al consumidor, porque el consumidor es el que va a seguir viniendo, el consumidor es el que va a darnos o reprobarnos lo que nosotros hacemos. Por eso, exacto, por eso es que nosotros
decidimos que el consumidor, para que tenga el consumidor un poco más de seguridad sobre lo que está él consumiendo, nuestra cocina es abierta, nuestra cocina es amplia, entonces en todo momento el consumidor también está viendo lo que hacemos y lo que va a consumir. El personal que trabaja, ¿ellos han recibido información sobre las enfermedades de transmisión alimenticia? Claro que sí, nosotros tratamos de capacitar al personal, siempre estamos actualizándonos de alguna otra manera, investigando, haciendo capacitaciones, por eso trabajamos de la mano con mi esposa, con Carlita. Ella es la encargada en sí de darles este tipo de capacitaciones a todo el personal que trabaja aquí, y pues yo lo complemento con el tema de las cosas que veríamos que no se deberían hacer dentro del restaurante, el antes, el durante y después del proceso, que es muy importante. Perfecto. Quiero preguntarle, ¿puede nombrarme algunas enfermedades de transmisión alimenticia que son más comunes en los negocios de comida? Claro, nosotros, bueno, no nosotros, las personas normalmente piensan que las enfermedades transmitidas por alimentos se dan únicamente por bacterias, cuando es muy amplio también el tema, porque no solo son bacterias, también pueden ser virus, parásitos o protozoarios, ¿no? Por ejemplo, en las bacterias tenemos lo que es la Escherichia coli, la Shigella, la Listeria, el Vibrio cholera, también los Clostridiums que se encuentran sobre todo en los embutidos, porque las otras bacterias les gusta mucho el oxígeno, pero al Clostridium no le gusta el oxígeno, entonces se encuentra mucho en los embutidos. Entonces esos tipos de bacterias son los que se encuentran en los alimentos, sobre todo en la carne de cerdo, los parásitos, la triquina, los virus. Lo que tenemos es pueden encontrarse la hepatitis, el rotavirus, el parvovirus. También tenemos lo que se encuentra en el ambiente, sobre todo, porque si no está en ambientes óptimos, tenemos también lo que es el penicillium, los mohos, las levaduras, como es el penicillium, el fusarium, el aspergillus. Como por ejemplo, han visto cuando una fruta le comienza a salir un moho, y es un moho verdoso. Ese es el penicillium que tenemos. Entonces son mohos que son muy tóxicos y a nosotros nos intoxica el cuerpo. Entonces, como forman esporas, los va intoxicando poco a poco nuestro cuerpo. Entonces nosotros creemos que retirándole esa parte verdosa ya le quitamos el moho y no nos puede enfermar en sí, pues estamos como que un poco errados, porque a la final lo que salen son las esporas y el cuerpo como tal está para adentro del alimento. Entonces si vemos que ya se forma una parte mohosa en el alimento en sí, pues el producto prácticamente no sirve. Entonces, perdóname que interrumpo, ¿no? Entonces nosotros, como parte de requisitos que se cumplen con ciertas normas, ¿no? Entonces nuestro equipo de trabajo también llevamos a cabo un control médico que cada cierto tiempo, para que también esté controlado todo este tipo de seguridad alimentaria. Ok, muchas gracias. Ok, Chef, ¿conoce formas de controlar este tipo de enfermedades de transmisión alimenticia y estas no causen problemas a futuro? Las maneras en las que nosotros cómo controlamos este tipo de enfermedades por transmisión de alimentos, una es la manipulación. Todo viene desde el principio, desde que llega el producto local. Como yo digo, tenemos que conocer el producto, de dónde viene también. Son maneras en las que nosotros podemos controlar este tipo de enfermedades, ¿ok? Como digo, todo viene desde el principio, desde que está el ingrediente, digamos, en este caso la carne, la vaca, qué tipo de pasto come, si tiene sus vacunas, si no es vacunada, la edad en la que es
es faenada. Ya cuando llega aquí al local controlar mucho el tema de temperaturas, porque dentro de la alimentación como tal tenemos un rango de temperatura de alimentos que es desde los 5 hasta los 50 grados centígrados, que es las temperaturas donde prácticamente las bacterias van a proliferar más, es correcto. Entonces tenemos que cuidar mucho ese tema, el tema de la limpieza de los utensilios, de todo lo que se ocupa, de los ingredientes que se ocupan en este local, que estén bien lavados, que todo tenga su correcto proceso de desinfección. Si ocupamos una tabla y un cuchillo, no cortar con el mismo cuchillo que cortamos una carta y cortar unos vegetales que van a ir frescos de la mesa, porque es una manera de contaminar, es una contaminación cruzada que se lo dice dentro de la mesa. ¿Cada cuánto usted realiza una limpieza profunda local? A las cocinas, a la campana. Es un diario, o sea, no puedo decirte, lo hacemos una vez a la semana, cada 15 días. Eso es diario, la limpieza dentro de lo que tiene que ser diario. Y no es solo obviamente la cocina, tiene que estar limpio el área del servicio, el tema de los baños, por ejemplo, un baño sucio dentro de un restaurante es lo peor que puede haber, de una muy mala imagen, un mal aspecto. Las parrillas se limpian diario, la campana se limpia diario, todo se lava diario, o sea, la limpieza es constante, no es en sí una limpieza profunda como tal que se hace una vez a la semana o cada 15 días, como te digo, no, es diario. Perfecto. Ingeniero, ¿me puedes dar un ejemplo? ¿Qué pasa si es que el alimento se puede cocinar de más o si sobrepasa la temperatura permitida? A ver, si el alimento sobrepasa la temperatura, todo aquí llevamos mediante un proceso estandarizado. Entonces, y en este proceso estandarizado viene establecido qué temperatura debe llevar cada punto del proceso. Como por ejemplo, tú eres la persona encargada de la cocina y tú llevas todo este control. Entonces tú tomas ese tipo de acciones correctivas, ¿verdad? Es correcto, o sea, es decir, por ejemplo, si se me pasó la cocción de una carne, digamos, ya, el cliente lo pidió en términos medios. Primero yo no puedo hacer nada y devolverle que está en el medio, porque ya se pasó la cocción, puede estar en 3/4, bien cocido, al punto, como sea, pero ya no está en el medio del cliente. Ese corte ya no podemos pasar al cliente, obviamente tenemos que volver a hacer otro corte para darlo en la temperatura, o sea, en el término exacto que pide el cliente. Ya, ¿de qué manera corregimos este tipo de cosas? Nosotros trabajamos con el termómetro. La única manera de controlar eso es con el termómetro, viendo que la carne llegue a la temperatura ideal dentro del término que pide el cliente. Ingeniera, ¿cuál de todos los principios HACCP piensa que es el más importante, el que más le deberíamos aplicar atención? Es que yo creería que a la final todos, porque todo es un proceso. Los HACCP te dice paso a paso qué es lo que debes hacer. Entonces, yo ya realicé mi análisis de peligros, establecí puntos críticos, identifico qué solución dar a estos puntos críticos para evitar este tipo de problemas. Entonces, una vez que yo ya analicé y establecí mi solución, pues llevo un procedimiento de verificación. Entonces yo creería que, y una vez ya establecido todo este procedimiento, en todo, día a día, y cada momento, en todo mi proceso de producción, establezco momento a momento, punto a punto, en cada proceso de mis puntos críticos. Entonces todo esto va a ser llevado a cabo que mi producción, a la final mi producción termine bien y llegue a su consumidor. Entonces todo va a estar llevado por un registro. Al fin y al cabo, en los procedimientos de verificación, yo estaría ya viendo si estas soluciones se dieron. ¿Por qué? Porque yo estoy pendiente que ese problema, ese punto crítico que yo analicé y ya establecí,
no se dé. Estoy corregido. Ujú. Ok, muchas gracias. Bueno, ingeniera, quisiera preguntarle, ¿puede darnos ejemplos de dónde se encuentran los contaminantes físicos, químicos y biológicos? A ver, los contaminantes físicos puede llegar a ser algún polvo, cabello, uñas que no estén cortadas, uñas pintadas. Ese tipo de cosas pueden llegar a ser contaminantes físicos, ¿no? Dentro de cosas de pared y se les caiga, todo eso. Ujú. Entonces, eso en sí son los contaminantes físicos. ¿Cómo evitar? Era la pregunta, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cómo evitar que estos alimentos físicos lleguen a nuestro alimento? Nosotros aquí, nuestro personal, equipo de trabajo, tiene gorros para que no se les caiga el cabello. Las uñas deben estar completamente cortadas, sin maquillaje y las uñas no deben estar pintadas. Antes del ingreso al área de producción como tal, se lavan las manos correctamente. Entonces eso para evitar los contaminantes físicos. Los contaminantes biológicos no únicamente pueden llegar a ser bacterias, virus, parásitos, es todo ser vivo como tal, porque pueden también ser moscos, cucarachas, ese tipo de contaminantes biológicos pueden ser. Entonces, llevamos también un correcto control de plagas durante ingresa en nuestro alimento. Hay una correcta manipulación de alimentos, como en nosotros, nuestra flora bacteriana normal también se podría decir, es ¿cómo se llama este? Se me acabó de ir. ¿Qué está en la masa? ¿Está aquí? Tenemos una flora bacteriana normal. Se me acabó de ir eso. No, es una bacteria en sí como tal, que tenemos nosotros. Entonces tenemos un correcto lavado de manos, las mesas para que no exista contaminación cruzada. Entonces, eso en cuanto a contaminantes biológicos, contaminantes químicos, que los alimentos y los insumos de limpieza estén separados, que no exista un buen lavado y enjuagado, sobre todo, de los utensilios, que no se vayan trazas de lavaplatos. Es decir, un químico que puede suceder es, me invento, lavaron los vasos y se quedó un pedazo de jabón, pasaron una limonada, un jugo, lo que sea, y ahí se contamina. O el utilizar cremas. Nosotros nos ponemos crema en las manos y manipulamos los alimentos. Otra contaminación química. Chef, por usted, ¿respetar la temperatura de los alimentos es un tema importante o no lo es? Es muy importante, o sea, la temperatura en la cocina, la temperatura es todo. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un claro ejemplo del control de la temperatura, ¿ya? Aquí nosotros estamos haciendo unos pollos ahumados. Estos pollos se demoran alrededor de unas 3 a 4 horas. ¿Cómo logro yo que esos pollos se hagan? Controlando simplemente la temperatura. ¿Y cómo controlo la temperatura? Acá tengo lo que es donde cargamos el carbón. Entonces yo tengo que estarle cargando constantemente. Como ustedes pueden ver en la parte de acá atrás, tenemos más carbón prendiéndose. Entonces a medida que necesitamos que se nos está de pronto bajando la temperatura, necesitamos cargar de carbón para mantenernos en los 110 a 120 grados centígrados, ya que esa es la temperatura en la que se debe mantener. Si se pasa, por ejemplo, si se pasa la temperatura, en este caso se va a hacer más rápido, pero va a quedar crudo por dentro. Va a faltar cocción. Es correcto. Lo mismo pasa en la parrilla. Si yo coloco un corte y la temperatura está muy alta de la parrilla,
se puede ver sellado, lindo, hermoso por fuera, pero por dentro va a estar crudo y no va a estar en el término que el cliente pide. Y quizás para que llegue al término que el cliente pide, se me va a carbonizar por fuera. Entonces es muy importante, el tema de la temperatura es súper importante. Bueno, como ustedes se darán cuenta, el prestigioso restaurante Casa Tom cumple los requisitos que exige la ley, el Ministerio de Salud, controla sus asados con las técnicas modernas y realmente invitamos a las personas que vengan y conozcan y degusten estos exquisitos platos que prepara la Casa Tom. Y seguimos. Disculpe, chef. Usted en este momento, ¿con qué está rociando? ¿Con qué está...? Precisamente eso te quería explicar un poquito ahorita. Lo que yo bueno, se me terminó. Estaba haciendo, echándoles una mezcla de vinagre de manzana y jugo de manzana. Para este tema de los ahumados, como tú ves en la parte de aquí abajo hay una bandeja con agua. Ya nosotros necesitamos un ambiente de calor y humedad para poder realizar el ahumado. El ahumado no se hace solo con el carbón. El ahumado se realiza con los chips de madera. Entonces, mira, yo coloco ahorita estos chips aquí. Esto con el calor va a generar el humo, ¿no es cierto? Si ves como ya empieza a generar el humo, entonces yo esto lo que hago es taparle y se va a realizar el ahumado. En esto hay que tener mucho control también de la cantidad de chips que le eches. Si le echas demasiados chips y muy constantemente va a tener un sabor muy ahumado, o sea, es un sabor que no es agradable. Claro. Y lo ideal siempre en la cocina es que tenga armonía en los sabores y todo. Entonces nosotros hidratamos no en sí porque el pollo quede seco. Esto nos va a ayudar a que la costra y el color de nuestro pollo al final de la preparación sea el que nosotros buscamos. Claro. Ok, chef. A ver, cuando hablamos en el tema de ETAs o enfermedades de transmisión alimenticia, ¿cuáles son las personas que son más propensas a este tipo de enfermedades? O sea, en realidad todos somos propensos, pero más propensas son los niños, mujeres embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad y tercera edad. O sea, y tercera edad. Entonces mira, ahorita que le echamos el chip, perdón, quiero mejorarte y al momento que levanto, mira cómo está lleno. Eso es lo que le va a dar el sabor ahumado, no es en sí el carbón. El carbón es una fuente de calor, sí, pero no es lo que le va a dar el sabor ahumado. La aromatiza. Ajá, es correcto. Perfecto. Chef, ¿a qué temperatura comienzan a morir las enfermedades de transmisión alimenticia? O sea, como te dije hace un momento, dentro de la cocina tenemos el rango de temperatura de peligro de los alimentos que va desde los 5 hasta los 50 grados centígrados, es decir, pasado los 50 grados centígrados ya mueren las bacterias como tal. Si está dentro de los 20, 15 grados, dentro de entre los 5 y 50, hay muchas más probabilidades de que las bacterias proliferen de alguna manera. Claro. Porque obviamente las bacterias necesitan de un cierto tipo de ambiente. Habrá bacterias que sobrevivan al calor, como habrá bacterias que mueran. Hay bacterias que viven con el oxígeno, como hay bacterias que no viven sin el oxígeno. O sea, hay igual bacterias que viven sin oxígeno. O sea, todo eso va dentro de... Claro. Y si dijéramos al momento de congelar, ¿usted cómo sabe que ese alimento ya no tiene una enfermedad? Al momento de congelar. Sí. En la congelación hay que tomar en cuenta que está a menos los 0 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, lo que estamos haciendo ahí es controlando la temperatura, porque si yo lo dejo quizás a la intemperie, va a llegar a otra temperatura, quizás a una temperatura ambiente, digamos así. Y ahí es donde vamos a hacer, ahí es lo que pasa, que la carne se empieza a dañar, se empieza a pudrir, ese tipo de cosas. También tiene que ver el tema del empacado de los alimentos. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí todos los cortes tenemos empacados al vacío. Entonces nosotros hacemos nuestra producción, empacamos los cortes al vacío y los refrigeramos. Perfecto. Chef, ¿nos puedes dar algún consejo para las personas que están comenzando a poner sus locales, a crear sus negocios? O sea, ¿qué consejo les daría hoy? ¿Qué consejo les puedo dar? Hablando de esto, estamos tocando el tema, que controle mucho el tema para que un cliente, digamos, se vaya satisfecho. No es solo el cocinar rico,
todo viene, los procesos que estábamos hablando, cada proceso es importante. Sí, que cuiden mucho el tema de la manipulación de los alimentos. Para mí, en lo personal, por ejemplo, no hay nada más limpio que estarse lavando constantemente. Yo me puedo poner unos guantes, pero me va a dar una falsa sensación de seguridad de que estoy con las manos limpias. Quizás mis manos están limpias, pero el guante ya está contaminado. ¿Ya? O sea, que la gente, les puedo decir que controlen mucho ese tipo de cosas, la calidad, como digo, se tiene que cuidar mucho, porque al final del día, nosotros aquí lo que queremos hacer, por ejemplo, es que la gente tenga una experiencia agradable con el tema del asado, ¿cierto? Entonces, la única manera es cuidando la calidad del producto, cómo la cuidas, sabiendo qué tipo de animales son los que estamos comprando, en este caso nosotros aquí, para sacar nuestros cortes, saber dónde estamos comprando, saber qué pasto come, saber de qué se alimentan, la edad, todo ese tipo de cosas, si son vacunados, si no son vacunados. Entonces el consejo es sí a la gente que cuide mucho, que sea muy celosa, digamos en sí, que sea muy celosa con el tema de la preparación de los alimentos, que no lo tomen a la ligera, solo se cocina rico y ya está. O sea, hay muchas cosas detrás antes de que salga un producto rico y de calidad a la mesa del cliente. Bueno, algo de lo que a mí sí me gustaría acotar es que, y eso conversábamos mucho con Cristian, porque antes el local que se tenía era muy pequeño, prácticamente teníamos 2 mesas y llegábamos a tener 15 personas y ahí ya no había dónde caminar. Entonces, pero aún así, con el local tan pequeñito que teníamos, nosotros cuidábamos mucho este tipo de cosas, porque siempre les decía, tenemos que cuidar esto desde lo pequeño, porque muchas veces creemos que tenemos algo pequeñito, entonces se nos va. Lavémonos las manos, bueno, ahorita ya, un ratito ya, así más o menos y ya. Entonces, o ya barremos rapidito, la gente no ve, como yo le decía, o sea, no barramos por donde mira la suegra, o sea, barramos bien, movamos las cosas. Si tenemos que lavar los utensilios y todo bien lavado, no más o menos. ¿Por qué? Porque si se cuida este tipo de detalles desde lo más pequeño, cuando ya se tenga algo más grande va a ser mucho más fácil y no nos va a coger de nuevo, porque el cambio de un lugar pequeño a un lugar grande, aún así nosotros manteniendo esa ideología, sí nos hizo nuevo aún así, porque ya se debe mantener un local mucho más grande, mucho más limpio, y en los tiempos que antes nos demorábamos en limpiar el local 1 hora, ahora tenemos que limpiar el local y solo los 2. Ahora tenemos que limpiar el local entre 5 personas y prácticamente nos demoramos 2 horas. Entonces cada persona va para acá y otra persona para acá y por acá y por acá. Entonces si mantenemos la inocuidad desde lo más pequeño para lo más grande, ya va a ser mucho más fácil. Bueno, yo aprovecho la oportunidad para agradecerles su tiempo y haberme apoyado en esta entrevista. Les agradezco mucho y pues hasta la próxima oportunidad. Un gusto, siempre será un placer tenerte aquí, siéntete como en tu casa. Si podemos de alguna manera aportarte en algo, siempre serás bienvenido. Como te digo, esta es tu casa, puedes venir cuando gustes, cuando quieras. Yo les agradezco mucho, muchísimas gracias. Estamos despidiéndonos de la Casa Tom. Una vez más les invitamos que acudan a este restaurante que está ubicado en la calle Huancavilca, camino por La Salle a la vía Maguaña del barrio La Florida. Venga con su familia a degustar estos platos típicos que están realizados con inocuidad, están realizados cumpliendo las normas higiénicas y con las técnicas avanzadas que el cliente requiere. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, yo me llamo Johan Villasís. Esta fue una entrevista para la materia de sanitización para el Instituto Universitario Rumiñahui. Muchas gracias, Chef, y gracias por su tiempo. Hasta la próxima.